Muy bien. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por compartir este rato para conversar un poco otra vez, sobre bacterias, por supuesto. Y hoy vamos a conversar en particular sobre Staphylococcus aureus. En estas últimas clases nosotros hemos estado discutiendo un poco sobre los principales grupos bacterianos que nos afectan posiblemente en la parte clínica. Hemos estado conversando sobre bacterias gram negativas, como las enterobacterias y como pseudomonas. También hemos conversado en la clase pasada sobre una bacteria gram positiva en particular, como es el Clostridium difficile. Y hoy quiero conversar con ustedes sobre Staphylococcus aureus, que es una bacteria que ya he mencionado muchas cosas a lo largo de este curso. Esto es una bacteria gram positiva y es posiblemente uno de los patógenos más importantes que afectan al ser humano. Yo lo pondría posiblemente en el top 5, entre los 5 más importantes. Es una bacteria que causa infecciones todos los días, casi todos nosotros, o prácticamente todos nosotros la tenemos en nuestro cuerpo. Es una bacteria que causa, en muchos casos se le considera incluso un patógeno primario, dependiendo del tipo de cepa, el tipo de clon. Es una bacteria que sale en prácticamente todos los días en los cultivos, en los laboratorios clínicos. Y es una bacteria posiblemente de todas las bacterias, junto con las enterobacterias, posiblemente son de los grupos bacterianos más importantes que afectan la salud de las personas. En la misma forma, es un patógeno veterinario sumamente importante. Causa muchas infecciones en muchas especies, particularmente en mamíferos. Es el principal causa de infección de mastitis bovina, las infecciones intramamarias, y tiene un impacto muy fuerte en la industria láctea, en prácticamente todo el mundo. Y Costa Rica no es la excepción. Junto con las enterobacterias son los principales agentes etiológicos de mastitis en Costa Rica, bueno, en todas partes del mundo. Entonces, esa es una bacteria que obviamente es sumamente interesante, y tiene muchas particularidades importantes. Entonces, como patógeno importante para el ser humano y como bacteria que ha sido sumamente bien estudiada en los últimos 20, 30, 40 años, hay mucha información al respecto y es una bacteria que prácticamente también en la misma forma se vuelve o se puede volver resistente prácticamente a todos los antibióticos disponibles pues, en estos momentos. Entonces vamos a discutir un poco sobre esta bacteria. Como ya han visto ustedes antes en esta lista de este curso, hemos visto bacterias que pertenecen a estos diferentes grupos de prioridad establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Staphylococcus aureus se coloca en el segundo grupo, como una bacteria que tiene una prioridad importante, elevada. No es de importancia, digamos, crítica como tal, por cuanto aún hay disponibles antibióticos para su tratamiento. No pertenece al grupo crítico, por decirlo así, como los Acinetobacter, Pseudomonas o las enterobacterias, particularmente porque cuando se presenta resistencia ya no nos quedamos prácticamente que sin antibióticos. En el caso de los Staphylococcus aureus, afortunadamente tenemos posibilidades terapéuticas, particularmente en lo que tiene que ver con la resistencia a los betalactámicos, que se define o se reduce simplemente el concepto de resistencia a meticilina. Ahora vamos a discutir ese concepto, y una disminución o una de la susceptibilidad o resistencia franca a la vancomicina, que es posiblemente el antibiótico más importante. Es un glicopéptido que se utiliza para el tratamiento de las infecciones por Staph vancomicinas resistentes. Alternativas a la vancomicina las hay. Al final de la clase vamos a discutir cuáles son las posibilidades que hay para la terapia. No deja de ser, como les mencionaba antes, un patógeno sumamente importante, y en consecuencia cualquier rasgo, fenotipo de resistencia para esta bacteria resulta entonces sumamente importante. Desde el punto de vista bacteriológico, es una bacteria muy bonita para trabajar. Se cultiva muy fácil, se aísla muy fácil, es muy fácil de identificar. Pertenece a un grupo sumamente importante de bacterias, este grupo de los Firmicutes, se llaman así, que incluyen otras especies de Staphylococcus. Staphylococcus aureus siempre se consideró como la versión patogénica del género. Sin embargo, ya se sabe que hay otros grupos
especies bacterianas del mismo género, algunos coagulasa positivos, ahora vamos a mencionar algunos coagulasa negativos que vienen a ser importantes para como patógenos para el ser humano. Es una bacteria anaerobia facultativa desde el punto de vista metabólico, no forman esporas, no son móviles, forman unas biopelículas sumamente impresionantes y desde el punto de vista de la identificación, relativamente es una identificación muy fácil, con un par de pruebas uno se ubica rápidamente morfológicamente en los medios de cultivo, es muy fácil de visualizar. Como les decía antes, crece muy bien, entonces verdaderamente no hay una dificultad para eso. A diferencia, por ejemplo, de las dificultades que nos mencionaba Carlos en la clase pasada sobre Clostridioides, que es una bacteria que necesita un equipo especial y un montón de cosas. En este caso, no. Usualmente la identificación se hace a partir de medios no selectivos como el agar sangre o selectivos como el mannitol sal, que son los dos medios que más se utilizan para otros tipos de muestras alimentarias. Por ejemplo, el Bear Parker es un medio que se utiliza mucho. Ahí, con la tinción de Gram, uno de los positivos. Y luego hay un par de pruebas que se hacen relativamente fácil en el laboratorio, como son las pruebas de catalasa, que es positiva, y la prueba de la coagulasa, que también es positiva para esta bacteria. Y como les mencionaba, es posiblemente uno de los patógenos más importantes para el ser humano. Yo lo pondría junto con las enterobacterias como los dos patógenos más importantes para el ser humano. Así es como se ve a la izquierda en una tinción de Gram. Así es como se ve en un agar sangre. Usualmente es una bacteria que forma colonias muy bonitas de color amarillo, por eso es que se le llama aureus. Usualmente vamos a ver zonas hemolíticas en el agar sangre, como se puede mostrar acá. A veces hace incluso como dos zonas. Es una bacteria que produce varias toxinas citolíticas, la toxina alfa, la beta, la gamma y la delta. Muchas producen la toxina alfa. Las cepas que vienen de bovinos particularmente tienen una incidencia muy importante en la producción de la toxina beta y prácticamente todas producen la toxina delta, por ejemplo. Un medio selectivo que se utiliza muchísimo es el agar mannitol sal, en el cual se puede cultivar bien esta bacteria. Es un medio que tiene un alto contenido de sal y entonces inhibe el crecimiento de las bacterias gram negativas. Inhibe también el crecimiento de los estreptococos. Entonces, es un medio que resulta muy bien. Y luego las dos pruebas que les estaba mencionando, como la prueba de la catalasa y de la prueba de la coagulasa, que se hace en plasma, son pruebas que funcionan relativamente muy bien con el Gram que ustedes ven ahí, con la prueba de la catalasa y de la coagulasa, uno se ubica muy rápidamente en la especie. En el caso de otras bacterias, usualmente uno requiere más pruebas para hacer una identificación fenotípica. Como les digo, esta bacteria se cultiva y se identifica pues muy fácil. Creo que hice una raya y no sé exactamente cómo quitarla. Ahí la voy a dejar. La parte histórica de esta bacteria es sumamente interesante. Fue descrita en el siglo XIX por Opston. Alguien me está haciendo anotaciones en la pantalla. Yo les pido por favor que traten de no hacerlo. Yo no sé quién es el que lo está haciendo, pero yo no lo estoy haciendo. Entonces, les ruego por favor que quien lo esté haciendo, supongo que es involuntariamente, trate de no hacerlo por favor. Lo que nosotros estamos viendo aquí es simplemente una lista de los aspectos históricos más importantes. Es una bacteria que se conoce desde hace muchas décadas. En 1942 fue cuando se empezó a usar la penicilina. Ya se describían cepas antes de Staphylococcus aureus que eran resistentes. Ya en el 44 se aíslan cepas cepas clínicas que tienen esta resistencia. Como les mencionaba en la clase sobre resistencia a betalactámicos, en particular por las PVPs alteradas, en el 61 fue cuando se introduce la meticilina como un antibiótico resistente a las penicilinas. Ya después de ese rasgo, en los 70s
apareció en los Staphylococcus coagulasa negativos, que se consideraban en esa época como no patogénicos. Ya en el 97 se empieza a describir las cepas que con una susceptibilidad disminuida a la vancomicina. Ya en el 2001 se empiezan a secuenciar cepas con el genoma completo, quiero decir. Y en el 2000, básicamente en la época de 1990 a 2000, 2010, es una época en donde ocurre un aspecto sumamente interesante con respecto a la clasificación epidemiológica de las cepas meticilina resistente, que lo vamos a discutir en el curso. Y luego ya en el 2002 se empiezan a aislar en Japón y Estados Unidos cepas que eran resistentes a la vancomicina, como lo vamos a ver ahora. Una de las cepas que más estudiadas es un clon que se llama USA 300, es un clon que se utiliza como referencia. Y ya es una cepa que se secuenció hace varios años atrás, es meticilina resistente y muestra una serie de características importantes acá, sumamente interesantes. Noten ustedes que tiene un genoma relativamente pequeño, es aproximadamente 2.8 megabases, viene a ser usualmente la mitad o menos de la mitad, por ejemplo, de un pseudomonas, el genoma de unas pseudomonas, viene a ser bastante también más pequeño, por ejemplo, del genoma de una E. coli, en consecuencia tiene menos genes y en consecuencia tiene menos funciones. Pero a pesar de eso, es una bacteria que no es fastidiosa en su crecimiento, como ya lo discutimos, y es una bacteria que se cultiva relativamente fácil. Tiene una serie de particularidades interesantes. Ahí están marcados una serie de características genómicas, como las podemos ver acá. Noten ustedes que ahí están marcados en verde, particularmente en verde oscuro, genes que codifican para factores de virulencia. Está marcado el gen MECA o el inserto MECA de MEC, que es el que codifica para la resistencia a meticilina. Y es un genoma que, al igual que los genomas de otras bacterias, también presenta mucha plasticidad. Es decir, hay un core genome, que es el que se analiza usualmente cuando uno quiere hacer estudios evolutivos de las cepas, pero también hay un exogenoma que contiene un montón de genes que pueden ser funcionales para muchas cosas diferentes, particularmente lo que tiene que ver para patogenicidad y mecanismos de resistencia a los antibióticos. Con base en el core genome, en la misma forma se hace un multilocus sequence typing, o sea, una tipificación de varios genes. Entonces son como 7 genes diferentes que se utilizan para hacer la tipificación, genes que pertenecen al core genome y que en consecuencia no son genes que se pierden y que se ganan, sino que son constantes en todas las bacterias, y eso permite hacer una clasificación. Y se han estudiado muchos genes diferentes con dispersiones muy distintas a lo largo de prácticamente todo el mundo. Y al igual que estaba mencionando Carlos con respecto a la distribución de clones en Clostridium difficile, esto mismo pasa, vamos a ver, con todas las bacterias, pero de la misma forma pasa también con Staphylococcus aureus, que resulta pues entonces un tema sumamente importante para la distribución. Obviamente, esos son casos de Staphylococcus aureus o de clones STEIN de Staphylococcus aureus aislados de infecciones en seres humanos. La distribución de las versiones patogénicas para bacterias es un poco distinto, pero tiene básicamente este mismo principio. Esto implica entonces de que hay una heterogeneidad importante a nivel genómico y en la misma forma en los rasgos que tienen estas bacterias. Voy a hacer una cosa, voy a dejar de compartir un momentito a ver si se desaparece esa marca que me salió ahí, porque ya la siento como incómoda y necesito que vean detalles. ¿Están viendo mi pantalla otra vez? Sí. Ahora sin la raya. Sí, sin la raya. Ok. Bueno, estaba un poco temeroso que la raya solamente la estuviera viendo yo. Bueno, ahí tienen ustedes marcados
con base en el genoma de esta cepa que les estaba mencionando antes, USA 300, que es una cepa, digamos así, como referencia, y es una cepa que se ha estudiado mucho, y ahí se marcan, y esto no es una lista exhaustiva, ahí se marcan los factores de virulencia que tiene esta bacteria. Es un clon que es meticilina resistente y es un clon que se considera altamente patogénico. Voy a pasarme esto a la izquierda un momentito para que vean ustedes, por favor, esta clasificación que estoy poniendo acá de cada uno de los diferentes genes. Noten ustedes que en términos de los factores de virulencia, algunos se encuentran codificados en el core genome. Eso significa que todas las cepas lo tienen. Como les mencionaba antes, por ejemplo, todas las cepas contienen el gen que codifica para la citolicina o la hemolicina delta, y es un gen que se encuentra codificado en el core genome. Pero de la misma forma, noten ustedes que hay otros factores de virulencia que se encuentran codificados en plasmids, como la toxina ETA del síndrome de piel escaldada, por ejemplo, o bien genes de virulencia, o sea, que causan daño, involucrados en patogenicidad, que están codificados en bacteriófagos, una gran cantidad de ellos, o bien están codificados por islas genómicas. Todo esto es resultado de transferencia horizontal de genes. Una aproximación es que más o menos el 50%, o tal vez un poco más, de los genes involucrados en virulencia son adquiridos por transferencia horizontal de genes. Hay unos rasgos entonces que son constantes en todas las bacterias, en todas las cepas de Staphylococcus aureus, y hay otros genes que son altamente variables. Esto implica que no todas las bacterias, no todos los clones de Staphylococcus aureus tienen todo el potencial para causar una gran cantidad de infecciones, dependiendo, por ejemplo, del contenido genético en el exogenoma, así es lo que nosotros vamos a ver con las propiedades de patogenicidad. Por ejemplo, las bacterias que causan el síndrome de piel escaldada, por ejemplo, son cepas que tienen que tener unas toxinas que se llaman exfoliativas para que puedan causar ese cuadro clínico. Y eso implica entonces de que estos genes pueden estar codificados en planos, en bacteriófagos o en islas genómicas, por ejemplo. Y ese es un aspecto entonces que resulta sumamente importante. Otro gen que le quiero destacarlos acá son los genes de las leucotoxinas, y en particular una leucocidina que se llama Phantom Valentine. Es una toxina que es tóxica para leucocitos. Y noten ustedes que que este gen en particular se encuentra codificado por un bacteriófago, es decir, la bacteria puede empezar a producir este tipo de leucocidina en tanto adquiere este bacteriófago que codifique para esa toxina en particular. ¿Okay? De la misma forma, las bacterias o las cepas que se ven involucradas en las intoxicaciones alimentarias, por ejemplo, que no son infecciosas, sino que son bacterias que secretan la toxina, pueden ser bacterias que se encuentran en los alimentos secretan las toxinas, y después uno consume los alimentos con residuos de las toxinas, son de carácter proteico, pero pueden ser proteínas relativamente pequeñas y son muy termoestables. Y en consecuencia, lo que uno sufre no es una infección, sino una intoxicación que cursa con vómito y diarrea, por ejemplo. Y luego, en el caso de otro cuadro clínico sumamente importante, que es el síndrome de choque tóxico, en la misma forma, noten ustedes que las cepas que producen esta toxina en particular tienen una isla genómica específica que produce esa toxina. Entonces, el repertorio de factores de virulencia que nosotros vamos a ver en Staphylococcus aureus y su capacidad para causar muchas infecciones muchas veces va a ser entonces dependiente no solamente de su core genome, sino que particularmente viene a ser dependiente de los genes que esta bacteria, por intercambio de genes, por transferencia horizontal de genes, gana esta bacteria, ya sea por bacteriófago, por plasmidos o por islas genómicas, y en consecuencia hace que estas bacterias adquieren esas características de patogenicidad. Un fenómeno muy similar ocurre con los mecanismos de resistencia. Ahora lo vamos a discutir. Entonces, vamos a ver una variabilidad muy grande en términos de
mecanismos de patogenicidad, pero al mismo tiempo también vamos a ver una variabilidad muy grande en términos de mecanismos de resistencia a los antibióticos en Staphylococcus aureus. ¿Sí? Como les mencionaba, Staphylococcus aureus es una bacteria realmente espectacular en términos de su capacidad para causar enfermedad. Obviamente, como les mencionaba antes, depende de los genes que estas cepas tengan. Hay cepas que causan infecciones superficiales a nivel de piel, por ejemplo, que pueden ser infecciones muy leves. Es un patógeno importante de foliculitis, que son las espinillas, ¿verdad? Que nos surgen en la adolescencia a todos nosotros. Hasta infecciones mucho más graves, mucho más invasivas en piel, como pueden ser particularmente las celulitis, puede ser que llegue hasta hueso, etcétera, etcétera. Mencionen ustedes una infección y posiblemente ahí nosotros vamos a encontrar a Staphylococcus aureus. Entonces vamos a ver infecciones superficiales a nivel de piel, vamos a ver infecciones invasivas a nivel de piel, vamos a ver cuadros de erisipela, vamos a ver cuadros de celulitis, vamos a ver infecciones a nivel de hueso. Es una infección, es una bacteria que puede causar sinusitis prácticamente en todo el tracto respiratorio. Puede ser una bacteria que cause en la misma forma bacterias. Pueden causar endocarditis. Y prácticamente casi que cualquier tipo de infección en los seres humanos. Obviamente, insisto otra vez en el punto, depende para una cepa en particular, depende del arsenal de genes de virulencia o de patogenicidad que tenga esta bacteria en particular. Hay mucha literatura al respecto, podríamos conversar muchísimo sobre todos estos mecanismos de virulencia y sobre las infecciones que causan los estafilococos, particularmente Staphylococcus aureus. Del punto de vista epidemiológico, esa es una bacteria que usualmente nosotros la vamos a encontrar formando parte de la biota a nivel de piel. Y en particular hay personas que son portadoras de Staphylococcus aureus, pero la versión que es meticilina resistente como tal. Y esa es una condición sumamente importante porque los portadores de Staphylococcus aureus meticilina resistentes representan un riesgo importante en términos de la adquisición de esta bacteria, esta versión o este tipo de cepas meticilina resistentes que cause entonces infecciones. Desde el punto de vista epidemiológico, ha resultado sumamente interesante pues el hecho de que hubo un periodo en particular en donde se empezaron a diferenciar más o menos en 1990, 2000, 2010, dos tipos. Cepas que causan infecciones o que se adquieren a nivel hospitalario, que así es como se le conoció en un principio. Staphylococcus aureus meticilina resistente surge en los hospitales porque es donde más uso de antibióticos se estaban haciendo. Y en particular, antibióticos beta-lactámicos. Eso genera una presión de selección, como ya lo hemos discutido mucho en este curso, para que surtan estas infecciones por cepas de Staphylococcus aureus meticilina resistentes. Sin embargo, en la década de 1990, 2000, digamos, más o menos en ese periodo, empiezan a surgir cepas meticilina resistentes que se adquieren en la comunidad. Y entonces eso empieza a diferenciar un conjunto de cepas. Ahora vamos a ver algunas de las características, porque hasta incluso se podía ver una diferenciación desde el punto de vista genético y fenotípico entre los dos tipos de cepas. Eso fue un periodo de más o menos un par de décadas, digamos, un poco más, un poco menos, pero en estos momentos esa separación, estrictamente hablando, entre cepas que se adquieren en los hospitales o en las instalaciones de salud, con ciertos rasgos que se diferencian de las cepas que se adquieren en la comunidad, eso ya ha ido desapareciendo y ya las cepas versión hospitalaria ya se adquieren en la comunidad y las cepas versión comunidad ya en estos momentos también se adquieren en los hospitales. Entonces ya no hay una diferenciación pues estricta en ese sentido.
Aquí tienen ustedes algunas de las características que se podían ver entre los dos tipos de cepas de Staphylococcus aureus. Meticilina resistente, las que se adquieren en los hospitales, como lo vamos a discutir ahora, con ciertos tipos de elementos MEC que contienen el gen MECA y que confieren el fenotipo de resistencia a los betalactámicos. Las cepas de los hospitales pertenecían principalmente a los grupos 1, 2 y 3. Las de las comunidades 4 y 5. Era muy frecuente en las cepas hospitalarias la resistencia a otros antibióticos diferentes a los betalactámicos. Esto era raro en las cepas de las comunidades. Como les mencionaba antes, las cepas comunitarias tenían un gen que codifica para una leucocidina que se llama Panton Valentine. Ese gen era infrecuente en cepas hospitalarias, por ejemplo. Usualmente en los hospitales se observaban las infecciones en pacientes adultos con comorbilidades, mientras que en la comunidad usualmente eran infecciones en gente más joven, y los tipos de cuadros clínicos o de síndromes clínicos que se veían en los pacientes eran un poco diferentes en términos generales. Estas usualmente eran infecciones más invasivas, pues habían bacterianas, mientras que los cuadros clínicos que se podían ver en las infecciones adquiridas en la comunidad eran un poco distintos. Obviamente, esto respondía a características genéticas propias de cada uno de los tipos de cepas. Esta situación, como le mencionaba, surge desde que la década de 1960 aparecen los Staphylococcus aureus meticilina resistentes, y en esa década de 1990 a 2000 surgen estas bacterias que se adquieren en la comunidad, posiblemente no, o era definitivamente un tipo de clon o de clones, conjunto de clones que pertenecían a o que contenían o que portaban ciertos elementos MEC, que pertenecían a los grupos ST5 y 8, como les mencionaba antes, que tienen una expresión alta de la leucocidina y usualmente no presentaban entonces resistencia a estos otros antibióticos. En dos ambientes, digamos, que se separaban de una manera relativamente clara entre las cepas de los hospitales y las cepas de las comunidades. Sin embargo, con el paso del tiempo, como las bacterias no necesitan permiso para salir del hospital ni tampoco para entrar, pues entonces se ha generado un cierto balance entre los dos tipos de cepas, y en estos momentos realmente se encuentran mezclados. Las cepas clásicas de los hospitales ya se encuentran en las comunidades, y ese tipo de clon que se adquiría en la comunidad ahora se encuentra también en los hospitales. Las infecciones por Staphylococcus aureus, como les mencionaba, tienen un gran impacto. Esta es una diapositiva relativamente vieja con una información un poquito vieja, pero me parece sumamente interesante. Cuando se publicó en JAMA en el 2007, porque era un estudio que se estaba haciendo sobre la incidencia de las infecciones invasivas por Staphylococcus aureus meticilina resistentes para el año 2005. En donde, haciendo una extrapolación para todo el país, en los Estados Unidos se estima que se daban más de 94,000 casos al año, con una mortalidad que superaba las 18,000 muertes por año en prácticamente todo el territorio de los Estados Unidos. Yo me puse a buscar el dato de cuál fue el número de muertes atribuibles a HIV-Sida para ese mismo año en los Estados Unidos, y es un número de 17,000 muertes. Es decir, Staphylococcus aureus, por lo menos para el año 2005, para que tengamos más o menos una idea de cuál puede ser el impacto de las infecciones por Staphylococcus aureus, en el año 2005 el número de muertes por Staphylococcus aureus en los Estados Unidos superó el número de muertes causados por el HIV-Sida. Para que entendamos la dimensión de cuál es el impacto que tienen las infecciones por Staphylococcus aureus. Cuando vemos los mecanismos de resistencia, ahí se los organicé de alguna manera, para que nos diéramos cuenta de que Staphylococcus aureus tiene la capacidad para adquirir o poseer resistencia a antibióticos de muchos tipos diferentes desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista del mecanismo de acción de los diferentes antibióticos.
por muchos mecanismos de resistencia diferentes. Y podríamos conversar horas sobre estos mecanismos de resistencia en estafilococcus en particular, pero para que tengamos una idea de la dimensión de este problema que se representa con estafilococcus aureus. Ahí están marcados en algunos casos cuando los genes de resistencia se localizan en el cromosoma, usualmente tienden a ser genes del core genome. En otros casos nosotros vamos a ver que están codificados en plásmidos. Pueden estar codificados específicamente en transposones que se insertan en plásmidos o transposones que se insertan directamente en el cromosoma. Y este es un resumen general de los mecanismos de resistencia que se han descrito. Muchos de estos son alteraciones en la permeabilidad, hay bombas de flujo, hay enzimas que inactivan los antibióticos, hay enzimas o alteraciones en el sitio blanco, y por supuesto, como vamos a mencionar ahora más tarde, también la bacteria tiene la capacidad para sintetizar o para formar biopartículas sumamente complejas, que obviamente vienen a complicar el panorama del rasgo de resistencia a los diferentes antibióticos. Aquí tienen ustedes una lista de los mecanismos de resistencia que se describen para la cepa Staphylococcus aureus meticilina resistentes USA 300. Tampoco es una lista exhaustiva. Pero noten ustedes que todos estos mecanismos que están indicados acá son mecanismos de resistencia que fueron adquiridos por transferencia horizontal de genes. Ven ustedes que la localización que se ubica acá, en todos los casos, ninguno indica que sea un gen cromosomal. Esta es un clon, una cepa, que ha adquirido ya sea plásmidos, transposones o bien islas genómicas que contienen uno o varios genes, cada uno de ellos, que le confieren un fenotipo de resistencia. Noten ustedes que este caso en particular, esta es una bacteria que se le estudia porque inicialmente se considera como meticilina resistente, pero justamente con el análisis genómico se encuentra pues entonces una gran cantidad de mecanismos de resistencia. Y todos estos mecanismos son muy diversos en su forma de actuar. En el caso, entonces, por ejemplo, de la resistencia a meticilina que vemos acá, es una PBP, es la PBP 2A que ya nosotros hemos discutido pues, en el curso. Hay mecanismos de resistencia a muchísimos antibióticos diferentes. Aparte de la resistencia a beta-lactámicos por el gen MECA, también es una bacteria que tiene beta-lactamasas. Entonces ven ustedes que hay una superposición de mecanismos de resistencia a distintos antibióticos incluso. ¿Okay? Específicamente, nos vamos a enfocar en dos rasgos importantes. Uno, el que tiene que ver con la resistencia a meticilina, que posiblemente es el rasgo de resistencia más importante de todos estos que les estoy mencionando. Posiblemente este es el más importante. ¿Por qué? Porque los antibióticos beta-lactámicos son los antibióticos que más se utilizan en la clínica, y dos, porque la PBP2A confiere resistencia a estos antibióticos, a todos los antibióticos prácticamente beta-lactámicos. La beta-lactamasa que se describen en los estafilococcus y particularmente esta beta-lactamasa blazeta en Staphylococcus aureus es una beta-lactamasa que tiene un espectro de acción sumamente reducido, a diferencia de las beta-lactamasas de un espectro muchísimo más amplio que nosotros vemos, por ejemplo, en las bacterias gram negativas. Noten ustedes que, por ejemplo, esta bacteria no tiene metalo beta-lactamasas. El mecanismo, y como lo discutimos antes, usualmente los mecanismos de resistencia a antibióticos beta-lactámicos en bacterias gram negativas se codifica principalmente por beta-lactamasas. Noten ustedes que en esta cepa tan resistente a tantos antibióticos tiene apenas una beta-lactamasa que le confiere apenas resistencia a penicilina. Los mecanismos de resistencia a beta-lactámicos más importantes en bacterias gram positivas y particularmente en Staphylococcus aureus tiene que ver con la PBP2A. Y esta PBP2A tiene una configuración química, una estructura
que le confiere resistencia a prácticamente todos los antibióticos beta-lactámicos. Es decir, es un blanco que es insensible a la molécula de los beta-lactámicos. Esa es una estructura, esta es una imagen que ya yo les había mostrado en la clase previa, y esta parte va a ser como un repaso de lo que discutimos antes, en donde se configura la estructura de la PBP, que esa es una proteína, es una enzima, es una transpeptidasa, que tiene la particularidad de que está anclada a la superficie de la célula bacteriana. Esta es la membrana citoplasmática. Este lado en la parte superior es el lado citoplasmático, y el que está en la parte inferior es lo que está por fuera de la célula bacteriana. Esta enzima se encuentra acá inmersa en la malla que constituye la pared del peptidoglicano, que en esta imagen no se encuentra representada. Y aquí se destaca el dominio transpeptidasa, y donde un beta-lactámico como el nitrostrefin se viene pues puedes ubicar cerca del sitio activo de la enzima, que es una cesaerina. Como ya lo hemos discutido antes, los estafilococos aureus tienen 4 tipos de PBPs nativas. La PBP2A, por decirlo así, es una PBP que viene a sustituir a la PBP2 nativa de la bacteria, y en consecuencia, pues entonces puede sustituirla en el mecanismo de transpeptidación para la síntesis de pared. Cuando una bacteria tiene el gen MECA, realmente entonces pues expresa 2 enzimas diferentes, la PBP2, que es la que usualmente se encuentra haciendo las reacciones de transpeptidación, pero en presencia de un antibiótico beta-lactámico, en este caso meticilina o cualquier otro, interactúa con la PBP2, pero no puede interactuar con la PBP2A. Entonces, la PBP2A puede continuar con las reacciones de transpeptidación aún en presencia de los antibióticos beta-lactámicos, y eso entonces lo que confiere su rasgo, su fenotipo de resistencia a prácticamente todos los antibióticos beta-lactámicos. Como ya lo habíamos discutido antes, esta es otra imagen que ya ustedes conocen, que ya hemos discutido en clase. El gen MECA, que se encuentra destacado aquí a la izquierda en esta parte, es parte de un operón de 3 genes, que a su vez es parte de lo que se conoce como el complejo del gen MECA. Y ese es el elemento genético que confiere resistencia a los antibióticos beta-lactámicos. En estos elementos MEC también nosotros podemos encontrar otros genes de resistencia a otros antibióticos distintos. Y existe un elemento acá que se llama el CCR, que se utiliza para la clasificación en la misma forma de los elementos MEC, que es el responsable de la integración de todo este elemento en el cromosoma de la bacteria por un mecanismo de transposición. Realmente esto se viene a comportar como si fuera una isla genómica genéticamente es inestable. Esto significa que puede ser que una bacteria lo pierda, es decir, perfectamente una bacteria que es MECA positiva puede perder todo este elemento y pierde entonces su mecanismo de resistencia. Recordemos que uno de los mecanismos que vimos en el caso de Burkholderia pseudomallei, por ejemplo, era la pérdida de genes o fragmentos de ADN que confieren entonces este fenotipo en este caso en particular, de propuestas de resistencia. Este es un mecanismo de resistencia adquirido en Staphylococcus aureus, es decir, que la bacteria en principio se comporta susceptible a meticilina, pero cuando gana el elemento genético, pues entonces lo que nosotros vamos a ver es que la bacteria se vuelve resistente. Como resistencia adquirida, que es si uno revierte el evento genético que originó la resistencia, pues entonces la bacteria puede volver a ser susceptible. Obviamente, en presencia de un uso de antibióticos beta-lactámicos, se genera una presión de selección sobre las comunidades bacterianas, de manera tal entonces de que solamente las bacterias que contienen el elemento genético pueden sobrevivir en presencia del antibiótico. Y en consecuencia, lo que nosotros vamos a ver es que el uso de beta-lactámicos
genera la presión de selección para que se mantenga este elemento genético en bacterias. Como el uso de los antibióticos beta-lactámicos es prácticamente constante en todos los hospitales de nuestro país, es por eso es que esta bacteria usualmente tiene una prevalencia muy alta en todas las instalaciones de salud, en prácticamente todo el mundo. Es decir, tendríamos que dejar de usar antibióticos beta-lactámicos para bajar la presión de selección y hacer de que las bacterias carentes de este elemento genético empiecen a multiplicarse, a sobrepasar a las poblaciones que son meticilina resistentes. La clasificación de los elementos genéticos, no me voy a meter mucho en este detalle, se basa no solamente en las particularidades que tiene el gen MECA y cómo se relaciona con los genes reguladores de su transcripción. La expresión en principio del gen MECA se encuentra regulado por un mecanismo de regulación, es un represor, y alteraciones en estos genes reguladores permiten la expresión entonces del gen MECA y se expresa el fenotipo de resistencia. La clasificación de los diferentes tipos MEC se hace con base en variaciones en las secuencias del gen MECA, MEGR y MEGI y con base en las secuencias de los genes CCR. Usualmente esto se hace por PCR y secuenciación para saber exactamente el tipo. Esto usualmente tiene significado cuando simultáneamente se hace una tipificación de las cepas con base en los genes que pertenecen al core genome y se determinan el tipo de cepa ST, por ejemplo. En esos casos en particular, pues entonces es importante que uno tenga no solamente el tipo de gen MEC, sino que al mismo tiempo tenga uno el tipo de cepa ST. ¿Okay? Con base en estas variaciones en las estructuras que tienen los elementos MEC, pues entonces es que se ha hecho una clasificación. Está marcado en un color, digamos que rosado, para los genes MEC y en un color celeste para los genes CCR. Entonces, como les digo, esta clasificación ahí se va haciendo con base en la que puede ser estructura que se tiene. Y así se han descrito 12, creo que a veces hasta incluso 13, ya están saliendo cada vez más reportes respecto al año 2018, estaban descritos 12 tipos de elementos MEC con base, pues entonces, en este orden que tienen estos genes en particular y con base en las secuencias. Como les mencionaba, algunas de estas cepas, particularmente los tipos 4 y 5, con el determinado orden que esto tiene, eran cepas que se asociaban en un principio a infecciones adquiridas en la comunidad, pero esto ya se juntaron los dos tipos de cepas, entonces ahora estos dos clones o esos dos tipos de cepas ahora también ya se están encontrando dentro de los hospitales, junto con otros tipos de cepas del 1 al 7 que posiblemente han sido las más importantes desde el punto de vista intrahospitalario. Y luego ya más recientemente que se ha descrito el tipo 11 que codifica para un determinante MEC que se le ha dado el nombre de MEC-C para hacer una diferenciación, que ese es un tipo de elemento MEC que se ha descrito específicamente en cepas de Staphylococcus aureus meticilina resistentes que se encuentran asociados a la producción pecuaria, particularmente en ganado de leche. Esto implica entonces que obviamente para el control de las infecciones, ya sean muchas infecciones de muchos tipos que se presentan en los animales, pero en la misma forma, particularmente en la producción pecuaria, en lo que tiene que ver con las mastitis que les estaba mencionando antes, con las infecciones intramamarias, en consecuencia también se han encontrado cepas que son meticilina resistentes. Usualmente en Costa Rica eso no es un problema o no ha sido un problema. Desconozco si el día de hoy, por ejemplo, hay cepas de Staphylococcus aureus meticilina resistentes causando mastitis en Costa Rica.
porque como hay una restricción muy fuerte para el uso de los antibióticos en ganado bovino, particularmente por las cooperativas de leche que compran los lácteos y la leche, y que la leche debe estar libre de antibióticos, los productores de leche se cuidan mucho con el uso de los antibióticos, o por lo menos con las entregas de leche que ellos hacen. Hay multas muy fuertes que le ponen a los productores si en la leche que ellos entregan a las cooperativas hay residuos de antibióticos. Entonces, por eso es que se cuida mucho, porque hay un castigo, hay un control en el uso de los antibióticos. Y por supuesto, entonces esto hace que el número de cepas resistentes o la cantidad de cepas resistentes que nosotros vamos a ver fuera de los ambientes humanos sea relativamente bajo. Estos elementos MEG, como ya lo hemos discutido antes, también se han visto en otras bacterias, en otros tipos de estafilococos. Y eso ha justamente planteado la inquietud de cuál es el origen que tiene estos genes MEG o estas estructuras MEG. Y ya se han descrito, como ya lo discutimos, elementos MEG en otros estafilococos que usualmente no se consideran patógenos para el ser humano, sino que estos elementos genéticos ya estaban circulando desde hace mucho tiempo atrás, y como lo vamos a ver ahora, incluso antes del uso de la meticilina a partir de 1961. Así entonces se encuentran variantes o especies de estafilococos que usualmente no están expuestas a antibióticos a dosis terapéuticas, como en este caso Staphylococcus fluoretii, y son bacterias que tienen estos determinantes de resistencia. Posiblemente tienen una frecuencia muy baja en las poblaciones de estas especies, pero vienen a constituir un reservorio de genes que eventualmente pudieron ser transferidos a cepas de Staphylococcus aureus que sí se asocian a cuadros clínicos en seres humanos y al uso intensivo de los antibióticos. De la misma forma, como le mencionaba, otros elementos MEG no solamente se ha descrito en esa especie en particular, Staphylococcus fluoretii, sino que se han descrito de la misma forma en otras especies de coagulasa negativos desde los estafilococos. Algunos de estos se encuentran en los cromosomas. En el caso de los genes MEG que se han descrito en Macrococcus, también como un origen potencial de los genes MEG, es que se encuentra ya sea en plásmidos o en cromosomas, y que se encuentra codificado por un transposón. Entonces, noten ustedes que esto es un aspecto sumamente interesante que yo les mencionaba a ustedes, creo que en la tercera clase, cuando estábamos hablando de los mecanismos de resistencia y cómo surgen. Ese es un ejemplo muy bonito de cómo en poblaciones que no están expuestas a antibióticos a dosis terapéuticas, que son usualmente concentraciones muy altas, estas bacterias pueden contener genes de resistencia que usualmente se expresan a concentraciones muy bajas. Estos simplemente son genes MEG que codifican para PBPs en estas bacterias y que tienen funciones básicas en las reacciones de transpeptidación para la formación de la pared. Cuando esos elementos o estos genes pueden pasar por eventos de recombinación, por ejemplo, una transposición codificada por estas mismas transposasas de este transposón, pueden hacer entonces de que se dé una plasticidad en el ADN y los genes empiecen a pasar entre cromosomas diferentes, ya sea por conjugación, por transformación o por transducción. En consecuencia, eventualmente estos genes que andaban circulando entre grupos muy similares a Staphylococcus aureus, lo que uno llama Staphylococcus coagulasa negativos o bacterias que pertenecen al género Macrococcus, eran genes que estaban circulando entre esas poblaciones de bacterias. Eventualmente, estos genes fueron transferidos a Staphylococcus aureus. Esto posiblemente pasó mucho tiempo antes, hasta incluso que del uso de la meticilina en la década de 1960. Ese es un plánmido que se aisló de Macrococcus caseolíticos. Es un plánmido relativamente grande que, como ustedes pueden ver acá, contienen genes de transposasas. Aquí están otros genes para las transposasas
contienen genes de resistencia a macrólidos, tienen acá una beta-lactamasa y también contiene el gen MECB, que es el que codifica para la PBP alterada. Entonces, este es un elemento genético, es un plásmido conjugativo que tiene la particularidad de poder pasar entre diferentes bacterias. Pueden ser bacterias que pertenecen a una misma especie o especies que pertenecen a un mismo género o hasta incluso bacterias que pertenecen a géneros diferentes. Este plásmido en particular se considera un mosaico porque se estima de que todos estos colores que están marcados acá es el origen de cada uno de los diferentes fragmentos de ADN que contiene este plásmido en particular. Noten ustedes entonces un plásmido conjugativo que tiene a su vez un transposón que puede hacer eventos de recombinación, eventos de transposición, puede pasar entonces de una bacteria a otra, pasa el plásmido y ya en la bacteria receptora puede hacer un evento de transposición de manera tal entonces de que este elemento genético pase de su ubicación en plásmido y a un sitio cromosomal que le viene a dar entonces una estabilidad genética a ese rasgo fenotípico y así es posiblemente como surge este mecanismo de resistencia en los estafilococos. Cuando se han estudiado cepas de Staphylococcus aureus aisladas desde hace muchos años, no desde 1960 para acá, sino antes de 1960, incluso en la década de 1940, estos elementos MEC ya andaban circulando entre las diferentes cepas y especies de Staphylococcus. Y así es como se han descrito, pues entonces, los diferentes elementos MEC en diferentes tipos de cepas. La historia de la resistencia a meticilina en Staphylococcus aureus no empezó con el uso de la meticilina. El mecanismo de resistencia mediado por MEC para una PBP empezó justamente antes de 1960, posiblemente incluso antes del uso de la penicilina. Es decir, el uso de la penicilina desde que se descubre en el 28 y desde que se empieza a usar en el 42, no viene a marcar el origen del mecanismo de resistencia. Ya eso surgió de previo. Es un periodo demasiado corto para que haya un proceso evolutivo tan fuerte, sino que simplemente eran genes que ya estaban circulando, posiblemente en frecuencias muy bajas, en prevalencias muy bajas en las poblaciones, pero que con el uso de la penicilina y posteriormente en la década de 1960 con la meticilina y la gran cantidad de antibióticos beta-lactámicos de diferentes tipos que se han usado desde entonces y que los estamos usando hoy en día, genera entonces una presión de selección para que esto se mantenga y que se genere entonces esta enorme diversidad de los elementos MEC que nosotros estamos viendo. En resumen, nosotros vamos a ver los diferentes elementos MEC, lo que conocemos como MECA en los Staphylococcus aureus, variantes que se pueden ver en otros estafilococos. El determinante MECB, como les estaba mencionando antes, que se describe hoy en día en Macrococcus casiolíticos, otros elementos MEC, como MEC-C, MEC-C1, MEC-C2, que se encuentran en otras especies un poco diferentes. Y estas diferencias que estamos hablando de MEC-A, MEC-B, MEC-C, tienen que ver básicamente con la secuencia del gen y con las mutaciones que estos genes van acumulando a lo largo del tiempo. Y finalmente el MEC-B-D, que es una variante nueva que también se ha descrito en otra especie o en otro tipo de cepas de Macrococcus casiolíticos. Entonces, noten ustedes que los genes MEC o la resistencia MEC a meticilina que se describe en la década de 1960 realmente tiene una historia previa evolutiva que posiblemente venga incluso antes desde el uso de la penicilina desde el punto de vista terapéutico. La diversidad de determinantes MEC que se tiene pues hoy en día es realmente muy grande. Como les mencionaba, estos genes, el gen MECA usualmente es el que viene a codificar para la PBP, que tiene una
afinidad disminuida para todos los antibióticos betalactámicos. Es una variante más de una PBP. Y usualmente este gen MECA se encuentra acompañado de un par de genes, uno que se llama MECI, otro que se llama MECR, que son los que están involucrados en la regulación de la expresión genética de MEC. En términos generales, una bacteria puede tener el gen MECA, sin embargo, su rasgo fenotípico es de meticilina sensible. Y eso es un tema sumamente importante, particularmente en lo que tiene que ver con los estafilococos coagulasa negativos, los que nosotros llamamos coagulasa negativos. Es frecuente encontrar estafilococos coagulasa negativos que tienen el gen MECA, que tienen todo este elemento genético, pero no expresan el fenotipo. Es decir, aunque tengan el gen MECA, no sintetizan la proteína PBP2A y se manifiestan entonces como bacterias meticilina sensibles. Esto ha implicado entonces de que los puntos de corte en los últimos años cada vez vienen siendo cada vez menores para los estafilococos coagulasa negativos para tratar de detectar justamente las bacterias que tienen el gen MECA, aunque no vayan a sintetizar la proteína y no expresen el rasgo de fenotipo de resistencia. Usualmente estos dos elementos que están acá vienen a ser una represión del gen MECA. Es decir, ¿qué significa esto? Que evitan, reprimen la expresión del gen. Se tiene el gen, pero la bacteria no hace la transcripción y no hace la síntesis de la proteína. Mutaciones, alteraciones en estos genes pueden hacer entonces de que se pierda esta particularidad de represión del gen MECA. Entonces, si yo tengo un gen y le quito la represión, lo que voy a provocar entonces es que este gen en particular se vaya a expresar y lo que nosotros vamos a ver en la bacteria es que pasa de meticilina sensible a meticilina resistente. En consecuencia, lo que nosotros vamos a ver es que el gen MEGR viene a funcionar como si fuera un sensor y dependiendo de la configuración que se tenga acá, aquí se va a hacer entonces un rasgo de pasar de meticilina sensible a meticilina resistente. ¿Cómo funciona esto? Los antibióticos betalactámicos, como ya lo hemos discutido antes, bloquean la síntesis o la reacción de transpeptidación y esto hace entonces que se vayan a generar fragmentos de la pared. Estos fragmentos de la pared pueden ser entonces detectados por este sistema de regulación de la transcripción. MECR viene a ser un receptor, viene a ser un receptor de los antibióticos betalactámicos. En estas condiciones sufre un proceso de autoproteólisis y provoca entonces de que deje de funcionar como tal y se va a dar entonces la transcripción del gen MECA. Y esto es lo que permite, pues, entonces, de que la bacteria sintetice este gen MECA y en presencia del antibiótico betalactámico puede entonces continuar con la síntesis de la pared. En consecuencia, se requiere de una inactivación de este sistema de regulación en presencia o ausencia de los antibióticos betalactámicos, de manera tal entonces de que pueda haber una expresión. En este caso en particular, cuando el sistema MECR está funcionando, hay una expresión inducida y cuando el sistema MECR deja de funcionar, ya la expresión del rasgo de resistencia se convierte en una expresión constitutiva. La bacteria no necesita de un antibiótico betalactámico para expresar el fenotipo de resistencia. Entonces, este es un aspecto sumamente importante. Hay bacterias que constitutivamente pues, son resistentes a los antibióticos betalactámicos justamente por inactivación del mecanismo de represión. Con base en el CSLI del 2021, yo me puse a buscar esta información para compartirla con ustedes, porque aquí hay algunos datos sumamente interesantes que se han venido cambiando desde hace 20 años para acá. Porque, como les decía, esto es un rasgo que se estudia mucho, que se analiza mucho, y si bien es cierto, en un principio nos interesaba particularmente Staphylococcus aureus, también resulta importante para otras especies de los estafilococos y particularmente a los que históricamente uno decían que eran coagulasa
negativos y que se consideraban que no eran patógenos para el ser humano. Entonces, el fenotipo de resistencia hay que considerarlo, y los puntos de corte y las interpretaciones que se tienen que hacer de las pruebas depende fuertemente de la especie de Staphylococcus que estemos hablando en particular. Las pruebas de este fenotipo de resistencia, que se llama resistencia a meticilina, se tiene que hacer siempre obviamente con antibióticos betalactámicos. Y hoy en día, obviamente, no se utiliza la meticilina porque es un antibiótico betalactámico relativamente inestable. Se sustituye por oxacilina, que es un antibiótico más estable. Se pueden hacer pruebas en disco, se pueden hacer pruebas de concentración inhibidora mínima. También se puede usar un disco de cefoxitina. El disco de oxacilina tiene 1 microgramo, el de cefoxitina tiene 30 microgramos. Y también con la cefoxitina uno puede hacer una determinación de la concentración inhibidora mínima. Noten ustedes las diferencias que hay entre un tipo de prueba y la otra. Hace un tiempo atrás usábamos los discos de oxacilina para pruebas con Staphylococcus aureus. Hoy en día eso ya no se hace. Entonces vean ustedes que hay aquí una serie de restricciones y cómo han habido transiciones en estas pruebas fenotípicas en particular. ¿Okay? A los Staphylococcus aureus meticilina resistentes también en la literatura también lo vamos a ver referidos muchas veces como oxacilina resistentes, porque la meticilina fue sustituida por la oxacilina en este tipo de pruebas, pero genética y terapéuticamente vienen a ser sinónimos. Hoy en día, para el 2021, las pruebas se tienen que hacer en el medio Müller-Hinton, que está indicado acá. Si se hace en disco, por supuesto, pues entonces se hace el medio en agar. Si se hace en caldo, se tiene que utilizar para la pues, oxacilina el medio de cultivo con NaCl. Noten ustedes que el disco de oxacilina se puede usar únicamente para 3 especies en particular: Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus schleicheri y Staphylococcus pseudo intermedios. Esta prueba con oxacilina no se utiliza con Staphylococcus aureus, no debe ser utilizada con los Staphylococcus aureus. Con Staphylococcus aureus se tiene que utilizar los discos de cefoxitina. Ahí están los puntos de corte que se tienen. Noten ustedes que hay una diferencia importante cuando se trata de Staphylococcus aureus o Staphylococcus lugdunensis con respecto a otras especies, porque los puntos de corte son distintos. Eso vale no solamente para las pruebas en disco, sino que en la misma forma vale para los puntos de corte cuando se determina la concentración inhibidora mínima. Noten que en el caso de los Staphylococcus aureus y de Staphylococcus lugdunensis, se puede utilizar tanto oxacilina como cefoxitina. Los puntos de corte son distintos. Son más bajos con oxacilina, son un poquito más altos con cefoxitina. En el caso de otras especies distintas a Staphylococcus aureus y lugdunensis, se tiene que usar oxacilina, no se tiene que usar cefoxitina. Y noten ustedes que los puntos de corte, como les estaba mencionando antes, son muchísimo más bajos. Particularmente antes, hace unos 20 años hacia atrás, los puntos de corte eran prácticamente idénticos. Pero en el caso de los Staphylococcus, particularmente coagulasa negativos, los puntos de corte son muchísimo más bajos, justamente por lo que les estaba mencionando antes, porque se ha podido identificar cepas que son portadoras del gen MECA, pero que fenotípicamente tienen un nivel de concentración inhibidora mínima muy bajo, mucho más bajo que los Staphylococcus aureus. En consecuencia, se hizo una disminución en los puntos de corte. Esos son aspectos que me parece que son sumamente importantes cuando uno está buscando el fenotipo de resistencia, este fenotipo de resistencia en esta bacteria. Como les mencionaba, uno puede usar técnicas de LITES, uno puede utilizar técnicas de maltodilución en agar, uno puede utilizar platos
con un punto de corte fijos. Hay muchas técnicas posibles y eso incluso también se consigue en pruebas de aglutinación de partículas de látex en la misma forma para ese tipo de prueba en particular. Con los discos de cefositina, también uno puede hacer una detección. Aquí vemos una bacteria que tiene rasgos de resistencia, mientras que esta otra bacteria tiene un rasgo de susceptibilidad. Importante que nosotros lo discutimos en algunos momentos para otras especies bacterianas con otros antibióticos. Es importante destacar que en muchos casos nosotros vamos a ver aquí un rasgo de persistencia. Recordemos que rasgos de persistencia es una fracción de la población bacteriana que tiene un rasgo que le permite multiplicarse en presencia del antibiótico. En este caso en particular, con esta especie en particular, se ve una cepa de Staphylococcus aureus que con el disco de cefositina tiene aquí prácticamente un halo enteramente limpio. Mientras que en este otro caso en particular, esta es una bacteria que tiene un halo, digamos, más leve, más tenue, pero se ve una gran cantidad de colonias dentro de la zona de inhibición. Esta bacteria debería considerarse estrictamente hablando como una bacteria meticilina resistente. Noten ustedes este otro caso en particular acá, en donde la zona de inhibición se ve relativamente limpia, pero se ven aquí varias colonias que vienen destacadas con esa fecha, que esa es una pequeña fracción de la población de los estafilococos que tienen un rasgo de persistencia a este antibiótico en particular. Entonces, noten ustedes que en el caso de los estafilococos aureus meticilina resistentes, siempre es pertinente analizar este tipo de pruebas, este tipo de cepas con pruebas en disco, particularmente utilizando estos discos para detectar el rasgo de persistencia en los estafilococos aureus a este antibiótico en particular. ¿Sí? Ahora, han salido nuevos antibióticos. Y, por ejemplo, uno de ellos era la ceftaroline, que es una cefalosporina de quinta generación. Y en un principio, el Staphylococcus aureus meticilina resistente se mostraba susceptible. En los últimos años se han aislado cepas que tienen una susceptibilidad disminuida. Y eso es algo sumamente interesante. Vamos a ver, y se repite la historia de siempre. Antibiótico nuevo para bacterias potencialmente susceptibles, estas bacterias se vuelven entonces resistentes. Y se han encontrado cepas de Staphylococcus aureus que tienen el gen MK, que en un principio eran sensibles a este antibiótico, que han sufrido mutaciones en ciertos puntos de este gen, en ciertas posiciones particulares de este gen, que hacen un cambio en la PBP, y esto hace entonces de que la cefalosporina de quinta generación tenga una afinidad disminuida por la PBP. Eso es una respuesta más reciente, entonces es posiblemente un fenómeno de selección de variantes de PBP2A que tienen una susceptibilidad disminuida a la meticilina porque tienen alteraciones más recientemente descritas en el gen PBP2A. Noten ustedes aquí que entonces hay un incremento en las concentraciones inhibitoras mínimas para ese antibiótico en particular. ¿Okay? Hasta aquí con esta parte. Luego, en la misma forma, ya nosotros discutimos otro rasgo que es sumamente interesante con respecto a la vancomicina. ¿Por qué? Porque el tratamiento de elección para Staphylococcus aureus meticilina resistente es la vancomicina. Y siempre surgió el temor de que aparecieran variantes de Staphylococcus aureus que tuvieran una susceptibilidad disminuida o que fueran francamente resistentes a la vancomicina. Y mantengamos en nuestra cabeza en esta discusión el uso que se tiene que hacer de la vancomicina, digamos muchas veces durante mucho tiempo, por ejemplo, para el control de las infecciones, por ejemplo, por clostridioides difíciles, que lo estábamos discutiendo en la clase pasada. En el caso de una bacteria
Staphylococcus aureus, vancomicina susceptible o vancomicina sensible, usualmente tienen una cierta cantidad de pared que puede ser entonces inhibida por la dosificación que se está haciendo con la vancomicina y se comportan entonces como vancomicina sensible desde el punto de vista terapéutico. Bacterias variantes que tienen mutaciones en diversos genes que controlan la síntesis de pared pueden hacer entonces que tengan una pared más gruesa. Y en consecuencia la cantidad de vancomicina o la concentración de vancomicina que se va a necesitar para inhibir la transpeptidación en una pared mucho más gruesa, pues en consecuencia va a ser mayor. Y eso implica que hay una disminución, que hay un incremento en la concentración inhibitoria mínima para la vancomicina. Estas bacterias con una pared más gruesa, en consecuencia, tienen una concentración inhibitoria mínima superior que las bacterias que son vancomicinas sensibles, y a estas se les denomina, a estas variantes se les denomina vancomicina intermedios. Estos son algunos de los rasgos que se han visto. Pues entonces, a la izquierda ustedes pueden ver acá la pared de una bacteria. Eso es, por supuesto, en microscopía electrónica. Esta es la pared de una bacteria que es vancomicina sensible, vancomicina susceptible, que tiene una pared relativamente más delgada que una bacteria que tiene una susceptibilidad intermedia. Es decir, simplemente porque tengo una mayor cantidad de blanco, de sitio blanco de interacción con el antibiótico, es que se requiere una concentración más alta del antibiótico para que pueda entonces causar el efecto inhibitorio en estas bacterias. Por eso es que se le llaman entonces vancomicinas intermedias. Algunas de estas bacterias pueden mostrar rasgos fenotípicos distintos. Este es el caso de un cultivo primario en donde uno tiene realmente una mezcla de dos tipos de bacterias, algunas colonias más grandes que corresponden a las cepas vancomicinas sensibles. Se ve acá en este plato, se ve acá en este otro plato. Y esto que se ve acá son las colonias que tienen un rasgo, una morfología colonial un poco diferentes, que siguen siendo Staphylococcus aureus, por supuesto, pero que tienen ese rasgo justamente por la alteración en la placa. Y perfectamente es posible entonces que a partir de un mismo paciente nosotros tengamos una infección, digamos, mixta porque son dos clones diferentes de Staphylococcus aureus con una composición, una estructura genética diferente y en consecuencia tienen una pared distinta, una con una pared más delgada que la otra y la susceptibilidad a la vancomicina es entonces diferente. Eso es un tema que es sumamente importante que se considere siempre en infección con Staphylococcus aureus. Estas cepas visas se han detectado en Costa Rica. El otro rasgo importante es el de la resistencia a la vancomicina. Ya no es simplemente por una pared más gruesa, sino porque las bacterias adquieren, o sea, una pared más gruesa, en el caso de las cepas vancomicina intermedios, por una mutación en genes que controlan la síntesis de pared, sino que en este caso el fenotipo de vancomicina resistente se genera por la transferencia horizontal de genes. Específicamente por un determinante genético o varios determinantes genéticos se llaman determinantes VAN de resistencia a la vancomicina, y en particular una variante de esto que se conoce con el nombre de VAN-A. Estas cepas resistentes a la vancomicina en Enterococcus faecium adquirieron estos genes de resistencia a la vancomicina de actinobacterias del suelo por un evento de transferencia horizontal de genes. Eso fue descrito en el año 1988 en Francia. Un grupo en Francia también se puso a jugar en el laboratorio con estas cepas de enterococos y pudieron demostrar que las bacterias de enterococos fecales que poseen este tipo de transposón pueden transferir el mecanismo de resistencia a cepas de Staphylococcus aureus. Esto fue demostrado en el 92 en condiciones de laboratorio. Es decir, ellos analizan la plausibilidad biológica, la posibilidad biológica
de que un enterococcus vancomicina resistente pueda transferir los genes que le confieren resistencia a la vancomicina en Staphylococcus aureus. Esto se demostró 5 años después en un caso que se reportó en Estados Unidos y en otro caso que se reportó en Japón, donde se encontraron cepas DISA y posteriormente en los Estados Unidos en el 2002 se encontraron cepas que eran resistentes a la vancomicina. Cuando se analizan estas cepas, se dan cuenta que lo que se había descrito en el 92 de como una posibilidad biológica en el laboratorio había sucedido en el ambiente. En este caso fueron cepas aisladas en los hospitales. Estas son cepas que tienen entonces una resistencia franca a la vancomicina. Y en la misma forma se detecta una disminución en la susceptibilidad o un incremento en la concentración inhibitoria mínima también para el otro glicopéptido que es la teicoplanina. Obviamente, cuando uno tiene una bacteria que es meticilina resistente, que tiene muchos rasgos de resistencia a muchos otros antibióticos, como el clon que estábamos mencionando, el USA 300, por ejemplo, pero que se mantiene como vancomicina sensible, el surgimiento de cepas vancomicina intermedio o vancomicina resistente representa un riesgo. Cuando se dio el brote en el Hospital San Juan de Dios por Clostridioides difficile, en uno de los foros de discusión yo hice la pregunta de que si vamos a estar utilizando vancomicina a veces por una semana, a veces por 15 días, a veces por 30 días incluso, se estaba generando una presión de selección muy fuerte para la vancomicina, de manera tal que otras bacterias que no eran de nuestro interés en ese caso en particular, o sea, que no estábamos enfocados solamente en Clostridioides difficile, sino que Staphylococcus de ambientes hospitalarios o incluso que fueran parte de nuestra biota, o bien especies de enterococos que son flora normal en nuestro cuerpo, pudieran estar siendo expuestas a concentraciones altas de vancomicina y que se seleccionaran cepas o clones de enterococos vancomicina resistentes o clones vancomicina intermedios o resistentes de los estafilococos. Ya nosotros para esa época pues habíamos encontrado enterococos vancomicina resistentes en los hospitales en Costa Rica que tenían justamente este mismo tipo de transposón. El riesgo siempre se mantiene. Es decir, cada vez que nosotros estamos utilizando vancomicina en nuestros hospitales o cualquier otro tipo de glicopéptido, generamos una presión de selección y mantenemos la probabilidad, el riesgo eminente de que surjan cepas de Staphylococcus aureus vancomicina intermedios, enterococos vancomicina resistentes que ya los tenemos y eventualmente la transferencia de estos genes de enterococos a los estafilococos. Afortunadamente tengo entendido que hasta el presente en Costa Rica no hemos encontrado, sin embargo, los estafilococos aureus vancomicina resistentes con este tipo de transposición. Estos son algunos de los rasgos que se encuentran justamente con estos tipos de resistencias para las diferentes especies. Estas especies están acá, son especies que se encuentran en el ser humano. Normalmente, es decir, y que si bien es cierto pueden ser potencialmente patógenas, pero perfectamente son parte de la microbiota intestinal. Entonces pueden constituir un reservorio de genes de resistencia a la vancomicina que eventualmente se pueden entonces transferir a los estafilococos. Ese es el transposón que nosotros pues encontramos en los enterococos, tanto en los enterococos de pollos, en los enterococos de cerdos y en los enterococos humanos. Era exactamente el mismo transposón. Habían ciertos cambios pequeños, pero eran relativamente insignificantes y que justamente constituyen una ruta metabólica alterna de manera tal entonces de que la bacteria pudiera continuar sintetizando la pared en presencia de la vancomicina. Interesantemente, existe un sinergismo, esto es un aspecto que me parece sumamente importante considerar. Es un sinergismo que se da entre la oxacilina y la vancomicina.
Aquí ustedes tienen tres sets de platos. Estos platos que están en la izquierda son platos que es únicamente un medio de cultivo. En la columna del centro es el mismo medio de cultivo, aunque se le pone oxacilina a una concentración de 8 microgramos por mililitro. Y ese set de planos a la derecha es el mismo medio de cultivo, solamente que se le pone vancomicina a una concentración de 8 microgramos por mililitro también. En la parte superior se hace la prueba de discos, en la parte inferior se hace la prueba con el ITEST. Entonces, noten ustedes que este es un rasgo sumamente interesante. Veamos el de la parte inferior. Noten ustedes que esta bacteria en particular se muestra tanto resistente a la oxacilina como resistente a la vancomicina. ¿Okay? Cuando se pone la tira del ITEST con vancomicina en el medio que tiene oxacilina, se genera un halo de inhibición. Y sucede lo mismo igual, cuando se pone la tira de oxacilina en el plato que ya tiene vancomicina, entonces nosotros vemos un incremento en comparación con esta en la zona de inhibición. Es decir, poniendo los dos antibióticos juntos en una bacteria que tiene los dos rasgos de resistencia, se genera un sinergismo de manera tal entonces de que si la bacteria es meticilina resistente, vancomicina resistente, poniendo los dos antibióticos, se logra un sinergismo y constituye una alternativa terapéutica para este tipo de infección en particular. Los mismos resultados se ven acá cuando se tienen platos con en estas mismas condiciones, pero que se ponen discos, por ejemplo, con vancomicina, teicoplanin y los antibióticos beta-lactámicos acá en la parte superior. Noten ustedes, por ejemplo, que esta bacteria se manifiesta resistente a teico y a vancomicina. En este caso en particular, en el medio con oxacilina, se ve un incremento en la zona de inhibición. Y lo mismo pasa con la oxa cuando se pone el disco de oxa en el plato que tiene ya entonces vancomicina. En ambos, obviamente, hay una coherencia entre las dos pruebas, entre los dos tipos de pruebas que se están viendo acá. Eso significa entonces que el sinergismo oxacilina con glicopéptido en una bacteria que es simultáneamente meticilina resistente o vancomicina resistente podría constituirse en una alternativa terapéutica importante. Y el último rasgo que les quería mencionar era el rasgo de resistencia al linezolid, que ya ha sido descrito desde hace más o menos 15 años en los estafilococos aureus. En este caso en particular, como yo les mencionaba antes, este fue un caso desde el año 2005 en que se aisló una cepa resistente al linezolid. Ya era resistente a varios antibióticos. Esta es una cepa meticilina resistente. Era sensible a la vancomicina, sensible a la teicoplanina, pero justamente manifestó un rasgo de resistencia al linezolid. El linezolid es una molécula, es un antibiótico, creo que relativamente caro, pero que sirve como alternativa para el manejo terapéutico de las infecciones por Staphylococcus aureus meticilina resistentes y que también pudiera ser entonces resistentes a la vancomicina. El rasgo interesante es que la bacteria era simultáneamente resistente a esos antibióticos que inhiben la síntesis de las proteínas, o sea, que tienen una interacción específica con los ribosomas. Se encontró en esta bacteria en particular dos genes, un gen que en principio confiere resistencia a los macrólidos y otro gen que confiere resistencia al cloranfenicol. Estos dos genes juntos constituyen un elemento genético que hacen metilaciones en el ácido ribonucleico ribosomal en dos posiciones que entonces confieren un fenotipo de multiresistencia. Una metilación confiere resistencia a este grupo de antibióticos, la otra metilación confiere un fenotipo de multiresistencia a este grupo de antibióticos. Noten ustedes entonces que un solo elemento genético que contiene dos genes diferentes que codifican para metilasas podrían conferir un fuerte fenotipo de multiresistencia a muchos antibióticos, incluyendo el linezolid.
Y finalmente, para terminar esta clase, obviamente el tema de las biopelículas, ya lo hemos discutido antes, y los estafilococos en la misma forma forman muchas biopelículas. A la izquierda ustedes pueden ver una biopelícula de una vegetación cardíaca, y a la derecha una biopelícula de pues, Staphylococcus aureus en el interior de un catéter de un paciente. Esos son casos sumamente interesantes porque además de todos los rasgos de resistencia que ya nosotros hemos discutido de una manera individual o en este caso en particular dentro de Staphylococcus, viene a ser entonces sumamente importantes en el contexto de una bacteria que, aparte de tener todas esas particularidades genéticas que le confieren resistencia, en el contexto de una biopelícula, como ya lo discutimos en otras de las clases, obviamente el panorama se complica enormemente. Finalmente, esta es una lista que ustedes tienen esa referencia que yo se las compartí, yo se las envié hoy, de los diferentes antibióticos que se tienen en estos momentos para el manejo de las infecciones por Staphylococcus aureus meticilina resistentes. Algunos antibióticos ya se encuentran aprobados para ciertas infecciones. Ahí están indicados toda esta lista que tienen acá. Hay algunos otros que se encuentran, digamos que se pueden pues, usar fuera de la recomendación, digamos que se dicen. Y hay otros antibióticos que están pues, en prueba en estos momentos para otras infecciones en particular. Ese es el panorama que se tiene. Aquí hay dos diapositivas, si mal no me recuerdo acá. Esta es una parte de la lista de los antibióticos y esta es la otra parte de la otra lista de los antibióticos que se tienen. A diferencia de lo que nosotros vemos en bacterias gram negativas, en este caso, en el caso de las bacterias gram positivas, se tienen, y particularmente para Staphylococcus aureus, se tienen muchas alternativas más de lo que se tienen para las bacterias gram negativas. Por eso es que a Staphylococcus aureus meticilina resistentes, a pesar de la enorme importancia que tiene causando infecciones en el ser humano, no se le considera una condición crítica. No significa que no sea un problema de salud pública, que no sea un tema sumamente importante, tanto en infecciones hospitalarias como en infecciones adquiridas en la comunidad. Ahí les dejo esa información para que la estudien, para que la tengan y para que la podamos eventualmente utilizar en la toma de las decisiones que nosotros hacemos en nuestros espacios de trabajo. Esta es la clase que les tenía preparada para hoy. Vamos a hacer una pausa de unos 10 minutos. Son las 6:35. Nos conversamos en unos 10 minutos. Ok. Sí, a la pregunta con respecto al sinergismo. ¿Okay? Esta es una prueba que se hace en el laboratorio. Vos tenés una bacteria que la probás en condiciones de laboratorio, digamos, sin platos modificados. En este caso es el agar infusión cerebro-corazón, que es un medio muy rico, en donde estafilococos, enterococos y muchas otras bacterias crecen, está muy bien. Ese es un medio de cultivo, posiblemente es incluso más rico o tan rico como el Müller-Hinton, por ejemplo.
¿Ok? Entonces, ellos ponen esta bacteria en este plato y le ponen esa serie de discos y ponen la misma bacteria, eso es Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina, resistente a la vancomicina. Cuando pones el disco con oxa, pues prácticamente no se ve la zona de inhibición, o sea, es una bacteria que es meticilina resistente. Y en la misma forma se ponen los discos de vancomicina y de teicoplanina, que son discos de glicopéptidos, ¿verdad? Cuando se pone en ese mismo medio de cultivo, se pone la tira de propoesoxacilina, bueno, este es de banco y este es de, pues está más rotulados acá, no importa. Ves que prácticamente aquí no hay una zona de inhibición. Entonces, esta bacteria se considera resistente a oxacilina y se considera resistente a los glicopéptidos con concentraciones inhibitoras mínimas muy altas. ¿Ok? Esa parte sí te queda claro ahí, hasta ahí, con esa interpretación. ¿Ya? Sí, Perfecto. sí, ahí. Ok. Cuando se repite la prueba, pero en el medio de cultivo, es el mismo medio de cultivo, pero en el medio de cultivo está incorporado oxacilina a esta concentración en estos dos platos. O es el mismo medio de cultivo, pero con vancomicina. ¿Okay? Se ve entonces un fenómeno de sinergismo, porque le estás poniendo oxacilina más todos estos antibióticos. O bien vancomicina con todos estos antibióticos. Entonces, ve qué interesante. En este plato tenés el BHI con pues, oxacilina a una concentración de 8 microgramos por mililitro. Pones el disco acá con oxa y ve que prácticamente sigue siendo el mismo fenotipo de resistencia. ¿Okay? Pero cuando pones los discos de los glicopéptidos, aquí vos ves que hay un incremento en la zona de inhibición. Un incremento en la zona de inhibición con el disco implica que hay una disminución en la concentración inhibitora mínima. Pero hay una disminución en la concentración inhibitora mínima no solamente por la vancomicina, sino porque además en el mismo medio de cultivo tenés oxacilina. Se ve muy obvio acá cuando comparas aquí esta tira de I-test de banco con esta tira de I-test con banco en el BHI o en el BHI con oxacilina. En el BHI sin oxacilina, prácticamente la concentración inhibitora mínima está por encima de 256. Cuando vos tenés acá oxacilina en el plato y le pones la tira con vancomicina, ve que hay una disminución de 256 a aproximadamente 1 microgramo por mililitro. Cuando los dos antibióticos están juntos, la bacteria se muestra susceptible a la vancomicina. Eso es lo que se conoce entonces como un sinergismo. Individualmente, cada antibiótico por separado se pone sobre la bacteria y la bacteria se muestra resistente. Cuando las pones juntas, ves que hay un efecto inhibitorio, es decir, se suma el efecto de la oxacilina con el de la vancomicina. Y lo mismo sucede cuando haces el ensayo, en vez de poner el plato con oxacilina, le pones vancomicina, ¿ok? A esta misma concentración. En este caso, nota el cambio de oxa en el medio de BHI con el disco de oxa en el medio de BHI con vancomicina. Vos pones vancomicina y oxa juntos y ves un incremento en la zona de inhibición. Eso se interpreta entonces como una disminución en la concentración inhibitora mínima. Cuando repetís el ensayo con el disco con el mismo medio, BHI con vancomicina, pero le pones la tira del I-test y lo comparas con este de oxa que está acá, que está invertido, aquí se da una concentración inhibitora mínima superior a 256, pero cuando repetís el ensayo en el medio de cultivo que tiene vancomicina, realmente estás poniendo vancomicina con la tira del I-test de oxa, vos vas a ver entonces una disminución en la concentración inhibitora mínima de 256 a aproximadamente 0.5. Entonces, cuando los dos antibióticos se encuentran por separado, la bacteria se muestra resistente. Cuando los dos antibióticos están juntos, la bacteria se muestra susceptible a los dos antibióticos. ¿Sí quedó claro, no? Le iba a hacer otra consulta, Sí, digamos, claro. in vitro, digamos.
nunca se ha, o no se ha reportado algún artículo así que se haya hecho algún tratamiento donde este sinergismo funcione a nivel ya de personas. Mira, es que yo no lo conozco realmente, pero yo me comprometo a buscarlo y si lo encuentro yo lo comparto con ustedes. Muchas gracias. Con mucho gusto, Ay. Es un placer. ¿Es algo? ¿Tienen alguna otra pregunta? Doctor, creo que clínicamente, creo que los españoles han publicado algo de esto de OXA con banco, o por lo menos también OXA con dapto, pero sí como la doble terapia lo usan para tratar de aclarar la bacteremia más rápido. Entonces creo que hay algo por ahí publicadillo. Ok, yo lo voy a buscar y se lo voy a compartir. Con mucho gusto. Muchas gracias, Milena. Ahí me están pasando una información. Lore, ¿la puedo compartir? ¿La puedo compartir? Sí, claro. Sí, claro. Ok, vean. Hay un tema con los glicopéptidos. Hace unos años atrás, entonces, quiero saber si lo que estoy diciendo se queda grabado. Sí, ok. Para tener cuidado. Porque ya me han pasado un par de cosas sobre el tema. Hace unos años atrás, ya bastantes, casi como 18 años, empezamos nosotros a investigar a los enterococos vancomicina resistentes. En Costa Rica se utilizaba un aditivo o como suplemento alimenticio para pollos y para cerdos, que recibe el nombre de avoparcina. Era de la marca Roche. Esa mezcla, que se suponía que era un suplemento alimenticio, realmente es una molécula que tiene una estructura muy similar a los glicopéptidos, o bien dicho, en otras palabras, es un glicopéptido. Pero entraba al país como suplemento alimenticio, no venía rotulado como antibiótico. ¿Okay? Nosotros hicimos un estudio que se publicó en el año 2003, en donde lo que nosotros encontramos es que buscamos enterococos vancomicina resistentes en heces de pollos, realmente eran hisopados de cloaca. Es toda una historia cómo nosotros nos metimos a un matadero y antes de que mataran a los pollos, nosotros introducíamos un hisopo en la cloaca de los pollos para recolectar muestras. Hicimos lo mismo con heces de cerdos, nos fuimos a varias porquerizas y también en la misma forma fuimos a fincas ganaderas y nos conseguimos heces de ganado bovino. A partir de ahí, nosotros cultivamos enterococos. Hubo una diferencia sumamente interesante. En muchas muestras nosotros encontramos enterococos vancomicina resistentes. Pero los enterococos vancomicina resistentes que nosotros encontramos en pollos y en cerdos tenían ese determinante de resistencia que yo les estaba mencionando, que es el VAN-A, que confiere un alto nivel de resistencia a vancomicina y a teicoplanina. Los encontramos en heces de pollos y en heces de cerdos. No los encontramos en heces de bovinos, porque en bovinos ese suplemento alimenticio no se utilizaba. Es decir, cuando se usan glicopéptidos, avoparcina, muy similar a la vancomicina o a la teicoplanina en el alimento de los animales, se selecciona a favor de enterococos vancomicina resistentes que tenían el determinante, ese transposón, el TN1546, que tiene un alto nivel de resistencia a los glicopéptidos. Nosotros eventualmente hicimos un estudio en el Hospital San Juan de Dios, también buscando enterococos vancomicina resistentes, y los encontramos. Y cuando los analizamos, genéticamente tenían el mismo transposón, es decir, el mismo transposón que nosotros estábamos encontrando en cerdos y en pollos, también está en seres humanos. ¿Okay?
Vamos a ver, no estábamos buscando solamente las bacterias, sino que estábamos buscando también los genes de resistencia que codificaban para esos fenotipos de un nivel muy alto de resistencia a vancomicina. Eventualmente Roche retiró del mercado la avoparcina. El comentario, no sé si es que hace un chisme, digamos así. El comentario que me está haciendo aquí una compañera del curso me dice que, bueno, el esposo, ¿no?, le comenta a ella que donde trabaja se empezó a usar vancomicina en pollitos de un día. No quiero saber cuál es la empresa en la que trabajo o si lo puedes comentar, no sé. O si te meto en una bronca con eso, porque eso es un problema. O sea, yo he recibido amenazas incluso por muchas veces hacer este tipo de comentarios. Debo confesarlo así. ¿Okay? Pero eso es un problema. Es decir, ven ustedes que nosotros estamos hablando de que la vancomicina, en la clase pasada discutimos que el uso de la vancomicina era importante en el control de las infecciones por clostridioides difíciles. Hoy les estoy mencionando que la vancomicina es el tratamiento de elección para las infecciones por Staphylococcus aureus meticilina resistentes. Y están utilizando vancomicina en pollitos de un día. Y no es porque tienen una infección. Es que lo usan de una manera muy similar a lo que yo les estaba mencionando que pasaba hace casi 20 años atrás con la avoparcina. Entonces, es una situación obviamente muy grave porque eso genera una presión de selección para bacterias resistentes a vancomicina. No sé si Lore quiere compartir algo más o comentar algo más al respecto, desde tu punto de vista como zootecnista, que me parece muy interesante. Bueno, él me comenta, bueno, porque estaba oyendo la clase donde él estaba, pero ya me vine porque ya empezó ambiente partido y eso no se puede, no se puede transmitir. Okay. Él me dice que en la incubadora, para prevenir infecciones de ombligo, que es de donde está pegadillo el pollito, y de patas, empezaron a introducir eso. Es que no entendí bien, ¿qué es una infección de ombligo? Es de donde está pegado el pollito en el huevo, ¿verdad? Así como un cordón umbilical. Y parece, bueno, por supuesto que como es una producción en masa, como todas las producciones de animales, pues el estrés y la humedad tienen mucho efecto en los pollitos. En el manejo del pollito, apenas nacen, se vacunan, tienen un montón de procesos que les causa estrés y pues todo lo que se hace preventivo, porque se ha visto que si no se hace, pues probablemente van a llevar a una infección por las condiciones en que se están criando. Ese es el caso de pollos o de cerdos, ¿verdad? Que es una de las cosas más extremas, ¿verdad? Hay excepciones, pero la mayoría son así. Y en el caso de una incubadora, pues es un ambiente bastante limpio. Se desinfecta todo el proceso de incubación, pero a la hora del nacimiento, entre comillas, entonces hacen estas aplicaciones para evitar que haya infección y entonces mejora la producción de huevo, que es en último caso lo que se quiere lograr con todas las producciones en animales. Entonces, bueno, eso fue hace mucho tiempo, cuando él trabajaba ahí. En ese entonces era algo completamente normal. Se hacen todas las producciones en todo lado, pero eso ya fue hace mucho. No sé si eso sigue en estos momentos. A mí me da la impresión que sí, pero no está bien visto y tampoco se quiere oír, ¿verdad? Que esto no se puede hacer porque ¿cómo vas a hacer para producir sin todo esto? ¿Verdad? Hay que mejorar muchas cosas además. Muchas gracias. Pero Lore, pero es una cosa, existen formas para producir, por ejemplo, ahora que lo están mencionando, en pollos sin el uso de vancomicina o de otros antibióticos, o sea, porque es una producción intensiva, es una producción de mucho hacinamiento. Yo las discusiones que he tenido con el sector
aviares que me dicen que ellos no pueden dejar de usar el antibiótico por las condiciones de producción. El tema de cerdos es otra historia. Pero en aves de corral, ellos me dicen que no lo pueden hacer. Entonces, una de las alternativas eran los niveles de contención que se tienen que hacer para que las bacterias no salgan de esos espacios. ¿Vos lo ves eso como factible? En algunas producciones y condiciones tal vez, pero la mayoría de las producciones, si vos ves, por ejemplo, cerdos o algunas producciones aviares, si ves las condiciones, sabes que eso en ese nivel de hacinamiento y además que son animales ya mejorados para un crecimiento muy rápido y tienen que consumir grandes cantidades de alimento. Si vos quitas alguna de esas cosas, por supuesto que se va a venir abajo la producción y ese es el número uno en una producción pecuaria. Claro. Aumentar los rendimientos de producción. Vos quitas, por ejemplo, se suplementan cuando hay transporte al matadero, por ejemplo. Perdón. Se suplementan cuando hay, digamos, transporte, porque el transporte es muy estresante para los animales, como se pueden imaginar. Entonces también ahí va con vitamina C. Hay varios estudios de qué puede mejorar ese estrés, ¿verdad? Pero ya eso es al final, pero desde el principio en lechones, por ejemplo, se sabe que la castración causa dolor, estrés y puede haber un bajonazo en la ganancia de peso, entonces van antibióticos. Y entonces ya eso, como todo el proceso de 6 meses de crianza de un cerdo, por ejemplo, está lleno de ese tipo de cosas, además de las condiciones en que están, pues es continuo el suministro de antibióticos en el alimento. Y así empieza con el pollito, ¿verdad? De igual forma. Aunque en pollos, la coccidia, por ejemplo, es un problema más grande. Hay otras cosas derivadas de donde están los pollitos creciendo, como lo que se llaman las camas. Entonces, son otros elementos, pero ahora me comentó eso cuando estaba oyéndote en la clase. Entonces, quise contarte. Okay. Bueno, dale mis saludos a Bernal, por favor, y muchas gracias por compartir el chisme, el dato. Allá está cantando el himno, así es que ahorita se lo digo. Ok. Muy bien. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Es otra consulta con respecto a la discusión de hoy? Bueno, si no es así, se les doy las gracias entonces por compartir. Ya ahí les pasé un par de veces ya el link para que marquen la asistencia, por favor. Hoy es la penúltima clase, próxima clase, el próximo martes ya la última del curso. Y posteriormente vamos a discutir un poquito más sobre el tema de la entrega de los certificados y ese tipo de cosas. Permiso. Sigan. Es que hay un mensaje en el chat que dice Stephanie Ceciliano. Ay, sí, perdón. Sí, cierto. Gracias, Gaby. Gracias. Sí, con respecto a las PVPs nativas. Dame un instante, voy a volver a compartir. Stephanie, mis disculpas. Así lo encuentro muy rápido, sí. Entonces, Stephanie, ¿ves mi pantalla? No sé si Stephanie está por ahí. Bueno, voy a tratar de resolver la consulta. Ella me hace una consulta con respecto a las PVPs nativas. ¿Qué significa esto?
Todos los estafilococcos, todas las bacterias que sintetizan pared tienen un conjunto de enzimas responsables de este proceso biosintético de pared, que es un proceso, como ya lo discutimos antes, este proceso es sumamente complejo. Todas las bacterias tienen varios tipos de PBPs. PBPs son parte de las enzimas que participan en este proceso metabólico, pero que se diferencian porque tienen algún dominio en la estructura de la proteína que puede interactuar con antibióticos beta-lactámicos. Eso es lo que significa. ¿Okay? A ese grupo de enzimas que participan en el proceso de síntesis y de metabolismo de pared que interactúan con antibióticos beta-lactámicos se le llama generalmente como PBPs. Obviamente no son las únicas enzimas que participan en el metabolismo de la pared, porque es un proceso muy complejo. Las enzimas, vamos a ver, parte de estas enzimas pertenecen al core genome, es decir, son genes residentes dentro de en el cromosoma de la bacteria, y son las que pertenecen a toda la especie en particular. Es decir, todos los Staphylococcus aureus tienen por lo menos 4 tipos de PBP diferentes, 1, 2, 3 y 4. Están indicadas ahí, 3 pertenecen a una clase que se llama clase B y la otra, la PBP4, es una carboxipeptidasa. ¿Okay? Además de estas, como les digo, hay otras enzimas que participan en el metabolismo del peptidoglicano. La PBP2A realmente viene a sustituir la PBP2. ¿Okay? Por eso es que se le pone una A. En ciertos textos o en cierta literatura no se le llama 2A, sino que se llama 2' para hacer una diferenciación con respecto a la 2. ¿Okay? Esta PBP2 juega un papel sumamente importante, o sea, es prácticamente una enzima como que no se puede sustituir. Ese es un punto sumamente importante. Resulta que viene a ser entonces esencial para la bacteria. Si yo le pongo el antibiótico beta-lactámico a la PBP2A, como lo vimos aquí, que es esta, a la PBP2, yo le pongo el antibiótico beta-lactámico, inhibo su función en el metabolismo del peptidoglicano. Se llaman justamente nativas porque son las que están en todas las cepas de Staphylococcus aureus. Para diferenciarlo de las PBPs adquiridas, como puede ser la PBP2A. Entonces se hace esa diferenciación entre una PBP nativa, que son las enzimas normales que tiene la bacteria, y la PBP2A o 2', que es una PBP que se adquiere por transferencia horizontal y que en principio no es propia de esa especie en particular. Era esa la consulta que tenían, Stefan. No sé si te estoy viendo aquí en el chat. Sí, doctor, muchísimas gracias. Ok, perfecto, con mucho gusto. ¿Alguna otra duda que tengan con respecto a la clase? Bueno, si no es así, que la pasen muy bien, que descansen, vean el partido y que ojalá a Costa Rica le vaya mejor. Hoy tenemos un portero que no es de la liga, entonces posiblemente nos vea un poco mejor. Pasen buenas noches, cuídense mucho y nos vemos entonces la próxima semana. Que descansen. Gracias. Buenas noches, doctor. Gracias.